Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. En Hebreos capítulo 12. Al final quiero orar con el grupo de alabanza. Quiero orar por ustedes. ¿Sí? Tenemos chancecita de estudiar varias cosas que quiero compartirles con ustedes, que debe ser parte de su crecimiento. ¿Sí? Yo aquí veo gente nueva, veo matrimonios, eso es muy bueno. Ya veo matrimonios ministrando aquí, ustedes. Qué bonita familia tienes, hijo. Ahora tú estás sirviendo al Señor con la grabación. Eso es bueno, cuando te involucras como familia al servicio de Dios, eso es muy poderoso. Es muy poderoso, qué bueno. ¿Sí? Porque al final Dios llamó familias. Dios estableció una familia al principio de la creación para que esa familia se extendiera. El viernes Claudia les dio esa cita, que el propósito de Dios es generar una descendencia de bien. Y es a través de familias. Yo les he dicho a gente y sobre todo a jóvenes, atiende la situación con tus papás. Porque créeme que si tú no atiendes la situación con tus papás y te casas, ahí llevas arrastrando cosas. Primero ponte en paz con tus papás, porque eso te va a ir bien en lo que sigue. ¿Me explico? Y empieza contigo mismo, perdona a tu papá, perdona a tu mamá, perdona. Eso es importante, sí, porque al final en una familia es lo que Dios quiere. Dios creó su propia familia en Cristo Jesús, amén. Padre, te damos gracias por lo que vamos a escuchar, por tu bendición. Gracias por este pueblo. Gracias, Señor mío, porque tú los has hecho más que vencedores, conforme a lo que ellos han confesado en sus vidas en esta congregación. Fluye a través de mi ser, que estas palabras penetren en sus corazones, Señor. Te doy gracias y que todo lo que tratemos produzca abundante fruto de justicia en ellos. Fuera todo engaño, tristeza, cansancio, todo juicio. En el nombre de Jesús se va. Y Señor mío, que ellos te escuchen a ti. Pongan tus ojos en ti, no en mi figura. Y que ellos reconozcan en mí que tú hablas a través de mí, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos capítulo 12. En el versículo 2. Quiero decirte algo tremendo. El capítulo 12 viene después del capítulo 11. Amén. Ok. Si tú lees el capítulo 11, el escritor de Hebreos describe a los hombres que usaron fe para obtener cosas sobrenaturales. Y en el capítulo 12, en el versículo 1, dice que tenemos muchos testigos, o sea, gente que vivió a través de la fe para que tú lleves lo mismo. Pero en el versículo 2 te aclara, ¿sí?, hacia dónde tiene que estar dirigida esa fe. Versículo 2 dice, puestos los ojos ¿en dónde? En Jesús. ¿Por qué? Porque es el autor y consumador de la fe, el cual, fíjate cómo operó, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio. O sea, no le importó ni el sufrimiento ni la vergüenza, porque esa fe que él desarrolló, vio lo que iba a suceder contigo. Dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Él despreció todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la vergüenza que iba a absorber, porque recordemos que Jesucristo absorbió todo el pecado, toda la condición de maldad. ¿Pero qué? Al final, tu fe tiene que estar dirigida en Él. Mucho grave problema de la gente es cuando deja de concentrar su mirada en Él. Cuando empiezas a poner tus ojos en otras cosas. ¿Sí? Te empiezas a distraer. Tú debes de poner tus ojos en lo que es lo principal.
y nunca moverlos de ahí. Hay gente que está mal ubicada dentro de la iglesia. Empieza a decir, es que hermano, no he salido del problema. Es que hermano, entonces ¿dónde está tu mirada? Hay gente que pone su mirada en sí mismo y quiere resolver las cosas por sí mismo. Es que pastor, tengo que salir de esto. Oye, pero ayúdame a servir al Señor. Ay, pastor, ahorita no puedo porque tengo esta situación en mi vida. Entonces, estás perdiendo la perspectiva de tu mirada. Lo que te está diciendo que todos los hombres que obtuvieron cosas es porque fijaron o concentraron su mirada en aquel que los iba a sacar. Porque Jesús es el autor. ¿Y qué más? Lleva todo el proceso y consuma tu fe. En nada tiene que ver lo que tú puedes lograr hacer. Cuando tú empiezas a enfocarte en otra cosa que no sea Jesús, es cuando vienen los fracasos. Y eso es cuando tú quieres lograr las cosas por ti mismo. Cuando quieres obtener las cosas por ti mismo. Cuando te enfocas, es que nadie me hace caso. Es que nadie me ayuda. Ah, caray, ¿que está obligada la gente a ayudarte? Yo a veces le digo, hay gente que me dice, pastor, es que nadie me ayuda. Entonces, ¿en quién estás enfocado? ¿En la gente o en Jesús? A veces pensamos que vengo a una congregación y la gente me va a ayudar porque soy pobre. No, discúlpame. Si tú ya veniste a Cristo Jesús, dejaste de ser pobre. Sí, porque hay muchos que les encanta por medio del drama obtener cosas. ¡Ay, es que soy muy pobre, no tengo dinero! Ese es problema tuyo. Estás mal enfocado, porque en Cristo Jesús hemos sido enriquecidos, dice la palabra de Dios. Ahorita que veníamos, que me recogieron, aquí el hermano me decía que él se congregaba en una congregación que al lado había otra congregación. Y una era de ricos y otra era de pobres. ¿Y que él iba a la de pobres? Y dije, ¿por qué vas a la de pobres? Ve a la de ricos. Pues porque generalmente el pobre, ¿con quién se quiere juntar? Con los pobres, porque ahí me siento a gusto. No, discúlpeme, yo me voy con los ricos, ellos saben cómo hacer dinero. En vez de criticarlos, ¿no? ¿Para qué me junto con los pobres si al contrario me van a pedir? Me estoy explicando. Entonces, lo que pasa es que estamos mal enfocados en muchos aspectos en nuestras vidas y no estamos dejando que Jesucristo opere en esas áreas. A veces decimos, sí, es Jesús, pero tu área personal no es Jesús tu enfoque. Tú todavía quieres resolver las cosas por ti mismo. Y vamos a desarrollar eso, puesto los ojos en Cristo Jesús. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 8, dice algo que a mí... Yo les decía en la congregación cuando prediqué algo de esto, les decía que estos capítulos, el capítulo 3, los primeros versículos, ay, cómo me caían gordos, me daba flojera leerlos. ¿Sí? No porque no las entendiera, o sea, los entendía de una forma natural, pero no se me revelaba muchas cosas, hasta que Dios me puso esto. Dice en el capítulo 2, verso 8, y Yahweh Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Escúchame, Dios te puso en un Edén. A ver, dilo conmigo. Dios me puso en un Edén. Es un lugar deleitoso. La palabra Edén es lugar donde Dios disfruta, donde Dios juega, donde Dios se alegra. Y ahí plantó un huerto y ahí puso al hombre. No lo puso fuera del huerto, lo puso dentro del huerto. Quiere decir que el primer plan de Dios es de que tú no sufras, sino que tú disfrutes. Amén. Si tú estás sufriendo, significa que estás operando fuera del huerto. Dios plantó el huerto en el tiempo del reposo. Eso lo vas a leer leyendo desde el 1
2:1 en adelante. Dios plantó un huerto estando reposado. Escúchame, todo lo que tienes que hacer en tu vida tiene que ser bajo el reposo. El reposo no es, perdónenme la expresión, no es huevonear. El reposo es trabajar bajo indicaciones. Eso es el reposar, seguir las indicaciones. Porque todo te va a ir bien cuando llevas a cabo las cosas de Dios. Verso 9. Y Yahweh Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida, ¿dónde lo puso? En medio del huerto. ¿Cuál era el árbol que está principal? El árbol de vida. ¿Porque estaba dónde? Cuando la Biblia habla de en medio, está el lugar, es el lugar del favor de Dios, es el lugar más visible, es el lugar principal, es el lugar del enfoque. ¿Me explico? A ver, un ejemplo. Encontraron a unos adúlteros, pero uno de ellos, yo creo que era muy influyente y lo soltaron y agarraron a la mujer y se la llevaron a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y se la llevaron a Jesús para tentar a Jesús, para ver qué decía. Pero dice la Escritura que la pusieron en medio. ¿Mande? Para que todos la vieran. Entonces, al ponerla en medio, significa que entró bajo la cobertura de la gracia. Por eso Jesús la cubrió. Dios puso al árbol de vida para que el enfoque de Adán, ¿cuál fuera? El árbol de vida. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, porque ese árbol de vida es el tipo de Jesús. Pero también puso otro árbol, dice en el versículo 9. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, también lo puso, pero no lo puso en medio. Al que puso en medio fue el árbol de ¿qué? De vida. ¿Me estoy explicando? Ahora, estos dos árboles representan las dos leyes espirituales que dominan el universo. En el capítulo 8 de Romanos, versículo 2, dice que la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, estas dos leyes, de estas dos leyes se rigen todas las demás leyes. Las leyes físicas naturales, las leyes del clima, todo de estas dos leyes. Son las leyes que rigen el universo, la ley del espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte. Esta ley del espíritu de vida se basa en el amor de Dios, el favor de Dios, es la gracia operando. Y la ley del pecado y de la muerte es tu propio esfuerzo. Yo lo puedo, yo soy bueno, yo esto, yo el otro. Yo a veces cuando los ministros les llamo la atención, dicen, no, espérenme, yo puedo, pastor. Ok, no dudo que tengas muchas habilidades, pero necesitas dejar que la gracia trabaje en eso. ¿Me explico? La ley del pecado y de la muerte es tu propio esfuerzo, tu propia habilidad, hacerlo por ti mismo, lograr las cosas por ti mismo. No va a ver, yo cambio a mi marido a punta de guamazo si es necesario. ¿Sí? O como aquella muchachita que le dices a la mamá, no me parece ese muchacho, es bien borracho. Cuando me case, lo cambio, jefa. Ajá. Es que, jefa, yo lo quiero mucho, pero lo veo como que es medio flojo, ¿no? Como que no le gusta trabajar. Cuando me case, lo cambio. No es una fuerza humana la que Dios quiere que tú operes, sino que tú te enfoques en el árbol de vida porque ese es el árbol que está en medio. Ahora bien, Dios le dio estas indicaciones. En el versículo 15 dice, tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Ahora, fíjate lo que dice. Y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuántos árboles? De todos. A ver, préstenme atención. ¿De cuántos árboles? De todo el huerto.
podrás comer. Pero te dice unas palabras de amor. Pero del árbol de tu propio esfuerzo, no comas. Porque el día que lo quieres hacer por ti mismo, sin involucrarme a mí, ese día, ¿qué va a pasar? Vas a morir. No era una obligatoriedad, simplemente era palabras de amor. Nunca te apartes de mí. Nunca lo quieres hacer por ti mismo. ¿Lo están recibiendo? Sí. Entonces, estas indicaciones las recibió Adán. Ahí estaba la mujer. ¿Dónde estaba la mujer? Adentro de Adán. Quiere decir que cuando vino la mujer, el hombre tenía que hacer la función de marido. La palabra marido significa maestro. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Oye, hijo, haz que no me engorde. Sí, o sea. Marido, maestro. Eso es lo que hace un marido, transmitir, enseñar. Pero ¿sabes qué hizo Adán? No trabajó con su esposa. Él nunca le enseñó estos principios a su mujer. Por eso Satanás la pudo engañar. La pudo engañar. En el capítulo 3, versículo 1, dice así. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Siempre la serpiente va a querer cuestionar las indicaciones de Dios. Dios le acababa de decir: de todo árbol del huerto puedes ¿qué? Comer. Y la serpiente dijo: ¿con que Dios te dijo que no comieras de los árboles? Y hay gente que vive así, que vive engañada de no tomar las promesas de Dios o de no vivir bien. ¿Por qué? Por religión, por legalismo. ¿No dice así la palabra de Dios cuando Jesús se refirió a los fariseos? Ustedes ni entran ni dejan entrar. Aguas con el legalismo. Sigo leyendo en el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ah, caray. ¿Dónde lo están poniendo? Aquí. Quiero que presten atención en esto. ¿Cuál es el árbol que Dios puso en medio? Y para la mujer, ¿cuál era el árbol que estaba en medio del huerto? Su enfoque era errado. Para la mujer, el árbol que estaba principal no era el árbol de la gracia, sino el árbol de ¿qué? De la ley, de la ciencia del bien y del mal. Y de ahí se agarró Dios. Cuando tú estás mal, de ahí se agarró el diablo, que diga. Cuando tú estás mal enfocado, el diablo te va a engañar. ¿Me explico? ¿Por qué? Cuando ella se enfocó en el árbol de la ciencia del bien y del mal, significa que su enfoque estaba en ella misma. Por eso Satanás dijo en la siguiente cita, ¿me lo puedes poner por favor? Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. ¿Qué más? Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien. ¿Y qué más? Ah, caray, pero ella ya era como Dios. ¿Y por qué era como Dios? Por amor, por gracia, por el árbol de vida. Mientras comiera de ese árbol de vida, su enfoque estaba en el árbol de vida, ella iba a operar en la identidad correcta, en la imagen correcta. El día que dejara de ver ese árbol y se enfocara en el otro árbol, entonces, ay, ya no soy como Dios, pero quisiera ser como Dios con mis propias fuerzas. Cuando la serpiente vio que estaba mal enfocada, por eso la tentó de esta manera. ¿Y por qué estaba mal enfocada?
Porque Adán, en vez de enseñarle que pusiera sus ojos en el árbol de vida, le dijo, el árbol de la ciencia del bien y del mal ni siquiera lo toques. ¿Y la ley produce qué? Ira. Por eso yo no predico la ley. Porque si yo te predico la ley, te vas a enfocar en tu propio esfuerzo. Porque la ley es lo que tú puedes hacer por ti mismo. Si yo empiezo a decirte, pórtate bien, no hagas esto, no hagas el otro, etcétera, hasta obligarte a diezmar, eso es la ley. La ley obliga a diezmar. La ley obliga a ofrendar. En cambio, la gracia es que Él produce a través del oír el que lo lleves a cabo. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Desde el Edén, todo empezó por un mal enfoque. Por dejarte de enfocar en Jesús. Porque para mucha gente el árbol principal eres tú, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vean la maldición. Ahora con el sudor de tu frente trabajarás. O sea, ahora todo se concentra en ti por estar mal enfocado. En tus propias fuerzas. En lo que tú puedes hacer. En lo que tú puedes lograr. En la ley de tu propio esfuerzo. ¿Me estoy explicando? Dejas de ver a Jesús. Ahora te ves a ti mismo. ¿Por qué? Porque eso es la ley. La ley de Moisés es la explicación de la ley del pecado y de la muerte. Y la ley de Moisés se concentra en ti. Vamos a Gálatas. Capítulo 3. Verso 12. Y la ley, ¿qué dice? No es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, ¿qué dice? Vivir por tus propias fuerzas. Vivir por tus propias fuerzas. A ver, pastor, nos acaba de decir que los de alabanza nos esforzáramos. Ah, pero yo te dije, esfuérzate en el favor. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer? Empezar a practicar y deja que el favor de Dios vaya perfeccionando eso. La Biblia sí dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra esforzarse significa hacerte fuerte. Señor mío, te doy gracias porque tú me has dado habilidad para cantar. Así dice el Salmo 145, tú adiestras mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y dice, tú has puesto espada de dos filos en mi garganta. Ah, pues agarro esas palabras de fe y las hablo para mí, me estoy esforzando en su favor. Y de repente empiezas a ver cómo el favor de Dios empieza a afinarte a ti. Pero si tú empiezas, ay pastor, nomás no me sale. Y quiero cantar como la hermana. No, ahí está el problema. Te estás enfocando en ti mismo. Tú quieres hacerlo por ti mismo. En vez de que dejes que Dios haga las cosas a través de ti. El débil diga, así lo cantaron ayer, ¿no? ¿El débil qué? El desafinado diga. ¿Qué debe decir? Afinado soy en el nombre de Jesús, ¿no? ¿Sí? Hay gente que, por ejemplo, no le entra el ritmo. Y a la hora que te dicen, vas a entrar en este. Ya entraste a destiempo. Gracias a Dios, Señor mío, porque tú me has adiestrado para entrar en el ritmo, en el nombre de Jesús. Estar hablando la palabra de fe, eso es esforzarse. Si no hablas, no sucede nada. ¿Me explico? Sí, ¿de qué sirve que te dé muchas citas bíblicas si no las hablas? Estas citas bíblicas operan en palabra de fe, que si confiesas con tu boca lo que estás creyendo en tu corazón, será hecho. Si tú metes estas palabras y te aferras a ellas y las creo, el espíritu de fe es, creí por lo cual que hablé. Cuando estás mal enfocado, te enfocas en conceptos personales.
No, yo no puedo. Y tienes que enfocarte en el favor de Dios. Tu mirada en el favor de Dios. Y vamos a hablar un ejemplo del Antiguo Testamento y un ejemplo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo al pueblo de Israel, los sacaré de Egipto y los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Éxodo, por favor. Capítulo 3, verso 8. Voy a leer desde el 7. No, desde el 6. Es que no quiero leer mucho. En el 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Escúchenme, en este momento todavía ni siquiera había anunciado la ley de Moisés. Dios se estaba presentando conforme al pacto que había hecho con Abraham. Ahí está muy buena. Génesis es el primer libro, hija. Éxodo es el segundo libro de la Escritura. Si voy muy rápido, díganme. Les digo, porque ya cuando... hijo, va a estar muy bueno el mensaje, ¿no? Está muy bueno, sí, y luego veo a veces bostezar y siento así como un vientecito que me quiere jalar. Sí. Hay algunos que me muestran el abismo con el bostezo. Yo siempre les he dicho, yo voy a predicar como si ya te supieras la palabra. Sé predicar a gente por primera vez, que tiene poco tiempo. Pero ustedes ya no son primerizos. Y creo que tienen una buena maestra. Y yo te voy a predicar como si tú leyeras. Si tú no lees, es un grave problema. Porque la lectura es responsabilidad tuya. La Escritura dice, escudriña mi palabra. Escudriña mi palabra. Y me pueden criticar de lo que sea, pero de falta de conocimiento nadie me puede decir eso. Porque yo he escudriñado la Escritura. Y a mí mi mamá me enseñó a hacer eso. Mira. Levanta el cuaderno, eso, así. Yo a algunos los veo así con la pura Biblia, como si se lo vayan a grabar. Al rato escucho la predicación, no la escuchas. No la escuchas, pues, para que no nos hagamos tontos. ¿Sí? No la escuchas. Ten actitudes de aprender. ¿Sí me explico? Tráete una Biblia. Tráete, ahí tengo muchos colores. El pastor sigue coloreando, parece niño. Así soy, pues. Para mí puntarla de un color, tengo yo visión fotográfica, entonces yo ya me lo aprendo por el color que la apunté. Hay otros que tienen que machetearse. Si tú quieres que algo quede en el cerebro, repítelo 10 veces. Ya se te quedó. Sí. Me estoy explicando, o sea, de verdad que esta palabra, escudriñala, escudriñala, escudriñala. Ahora, Dios cuando fue y se reveló, les dijo, yo soy el Dios ¿de quién? De Abraham, Isaac y Jacob. El número 3 significa número de lo perfecto. Y es el número de resurrección. Ahora, quiero explicarles algo. Apunten esto. En el idioma hebreo no hay números, sino que cada letra del abecedario es un número. ¿Me explico? Por ejemplo, el número 2, el número 1 es la unidad, representa la unidad. El número 2 es número de pacto. Ya no serán 2, sino serán ¿qué? 1 en el matrimonio. ¿Y cómo los mandó Jesús a los discípulos? De 2 en 2, pacto. El número 3, número de resurrección y número de lo perfecto. Por eso es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Me explico? El número 4 es número de trato, de enseñanza. ¿Sí?
¿Cuántos evangelios hay? 4. ¿Cuántos ay, se me fue el nombre? Está el norte, el sur, el este y ¿qué más? Y el oeste, 4 puntos cardinales. ¿Me explico? Número 5, el número de la gracia. Sí, porque la letra que equivale al número 5 es la letra que habla, de expirar, de inspirar. ¿Estoy explicando? Y así podemos seguir. El número 6, número de hombre. Es la letra 6 del alfabeto. Entonces, cuando Dios le habló aquí, le habló, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, ¿y qué más? Soy el Dios de lo perfecto que hizo un pacto con él, con Abraham, y se transmitió a Isaac, ¿y a qué más? Y Jacob, que después es llamado Israel. ¿Sí? Y todos los que estaban en Egipto eran descendientes de Israel. Entonces Dios les habló de qué pacto, a través de qué pacto se relacionó con el pueblo de Israel en Egipto. ¿Qué pacto tomó? Pues aquí está diciendo el de Abraham. Ok, pero no lo diga la pastora. ¿Qué onda con ustedes, mis chavos? ¿Sí? Como quieren que los levante y a mover la pelusa para que se despierten. No, hijos, de verdad he sentido que la palabra se me regresa. Porque no la están recibiendo. Sí. No la están recibiendo. Tengan de verdad una actitud de recibir. Reciban la palabra. Ahora bien, Dios se les reveló con el pacto de Abraham, el pacto de la gracia, el pacto de la bendición. Y les dijo a través de este pacto, ¿por qué? Vayan a Génesis, por favor. Fíjate lo que le dijo Dios a Abraham acerca de este hecho. Vayan a Génesis. A lo mejor les estoy dando un alimento un poquito pesado para lo que también ustedes han recibido. Capítulo 15, por favor. Verso 13. Les quiero picar la cresta. De que, como que me está diciendo que soy todavía niño. El niño desprecia las cosas de adulto. Quiere seguir con cosas de niño. Y el niño es inexperto en la palabra de justicia, dice la Escritura. Todavía necesita de leche. Y no de alimento sólido. Aplíquense, pueblo. Aplíquense. Capítulo 15, verso 13. Entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Está hablando de lo que iba a suceder en Egipto. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran, ¿qué? Riqueza, dice la Escritura, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos hasta aquí. Fíjate lo que les está diciendo. ¿Sí? Esto era el pacto. O sea, van a estar sufriendo, pero yo los voy a sacar. Y los voy a sacar con gran riqueza. Y Dios cumplió esto que anunció más de 400 años antes. Se los cumplió en Éxodo. Vamos a Éxodo otra vez, capítulo 3. ¿Qué tiene que ver esto con poner nuestros ojos en Jesús? Ahorita lo vas a aprender. Capítulo 3, versículo 8. Y aquí he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra como buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Y les dice, ahí va a haber a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. ¿Qué está diciendo Dios? Te voy a meter a una tierra y voy a quitar a esos para dejártela a ti. Yo te la voy a entregar. Escúchame. A ver, dígame un lugar emblemático aquí en la ciudad.
No, sí, pero no tan emblemático, mijo. O sea, no, una ciudad, un monumento, un edificio, algo. ¿Mande? ¿De quién es? Ok, Nayeli, Dios te dice, ese museo se lo voy a quitar a Carlos Slim y te lo voy a entregar a ti. ¿Es una buena o mala noticia? Buena noticia. Es el Evangelio. Dios les estaba diciendo, voy a quitar a esas naciones y te la voy a entregar a ti. Se oye bien, ¿verdad? Pues llegó el día que se iba a cumplir eso. ¿Y qué sucedió? Números, capítulo 13, por favor. Capítulo 13 de Números. Moisés escogió a 12, uno de cada tribu, 12 jóvenes, de 40 años, pero eran jóvenes. A partir de los 40 años con los hebreos pasan de la etapa de juventud a la etapa madura. 40 años. ¿Sí? No te preocupes, yo conozco gente de 50, 60 que todavía no han pasado la etapa de la niñez. Pero bueno. Pero 40 años. Y les dijo, vayan a reconocer la tierra. Y chequen todo. Es lo que Dios nos está entregando, ¿no? Pues cuando ellos regresaron con diferentes enfoques. Dice la Escritura en el versículo 23, 13-23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, al cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar Valle de Escol, por el racimo que encontraron allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de ¿qué? 40 años, tiempo de trato, tiempo de dejarlo viejo. 40. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaron, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea, mostraron, ok, pero 10 de ellos empezaron a hablar de esta manera. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita en el mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Escúchame, ahí te va. ¿Cuántos fueron a reconocer la tierra? Número 12, número de administración. 12 apóstoles, 12 puertas en la ciudad, 12 tribus de Israel, 12 mensajeros. Pero ahí viene lo tremendo. 10 de ellos hablaron mal. El número 10 es número, ¿sí?, de tu responsabilidad para Dios. Por eso es el diezmo. Sí. Pero el número 10, ¿qué también te dice? Los 10 manda la ley de Moisés. Entonces 10 de ellos se basaron en sus propias fuerzas. ¿Y qué empezaron a ver? Que estaban grandotes, ciudades, estaban mal enfo. En cambio Caleb los hizo callar, porque él en qué estaba enfocado. En la gracia, en la buena noticia. Subamos, es nuestra tierra. Ya Dios lo dijo. ¿A ti qué te importa si están grandotes? Dios dijo que me la iba a entregar.
Solamente 2 de ellos hablaron bien. Número 2, ¿número de qué? De pacto. Se establecieron en el pacto de la gracia. Y 10 de ellos en el pacto de la ley. Ahí te va. Fíjate, la ley pone sus ojos ¿en quién? ¿Eh? O sea, nada más ahí. Soberbia y orgullo, que al final viene siendo tu propia habilidad. A ver, pónganle algo ahí. Vayan a Romanos, por favor. Capítulo 10. Yo creo que no voy a terminar. Yo los veo como con ganas de que ya calle ese pastor y queremos. Capítulo 10, versículo 5. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, ¿qué dice? Ah, caray. En cambio, la justicia que es por la fe, dice: el justo, ¿por la fe qué? Vivirá. ¿Y la fe por qué viene? ¿El oír qué? Entonces, Caleb, ¿qué escuchó? La palabra de Dios. En cambio, los otros 10, ¿a qué escucharon? Los 10 mandamientos, la ley de Moisés. Lo que tú puedes hacer. ¿Cuánta gente dice, no, yo ya estoy viejito para eso, yo ya no? ¿En quién estás poniendo tus ojos? En tus propias fuerzas. No, eso ya no es para mí, hermano. Ya no es para mí. No, yo ya lo que estoy esperando es ya que Dios venga por mí. ¿Sabes una cosa? O sea, si piensas que Dios va a venir por ti, estás equivocado. Él ya vino, ya está en ti. Ya le perteneces a Él. Ya si te quieres ir, pues ya tú empieza a decir, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Y vas a ver que bien ratito. Pero si estás aquí es porque Dios todavía tiene planes y proyectos para ti. Cuando se te acaban esos planes y proyectos, pues ¿qué sería? Aunque sea que te cases otra vez. Pero tengo 70 años, agárrese pues. Otra vez va a gozar. Como Sara. ¿Sí me explico? Ay, pero si estás en el tiempo de, ay, es que mira, me pongo muy mal. Me pongo así. ¡Ey! ¡Ya quite eso! Enfóquese en la gracia. Tu cuerpo es rejuvenecido. Mira, déjame te leo una escritura. Los que están pasando por cuestiones de salud. Romanos, por favor. Capítulo 8, versículo 11. A los que sienten que ya vienen pasos. Sí, que viene la calaca. 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hace con tu cuerpo? Lo vivifica. ¿Me explico? ¿Qué hizo con el cuerpo de Abraham como que estaba casi muerto? Lo levantó para poder tener hijos. Él ya no tenía erecciones, ya ni paraguas. Pero escuchó la palabra, la gracia, la creyó. ¿Y qué empezó? Empezó a sentir que algo se movía. Hasta Sara empezó a decir, ¡ay, otra vez a este se le va a paralizar la cosa! Se gozó con eso, nada más porque escuchó la buena noticia. Dijo, otra vez. Imagínate cuántos años tenía eso. Ya no eran canas, eran telarañas lo que había ahí. Pero ¿qué hizo la palabra? Rejuveneció el cuerpo de Abraham y el cuerpo de Sara para poder tener hijos. Volvió la edad. Esto hizo con Caleb después en otro estudio, te lo puedo enseñar. Pero tú ya te sientes viejo, te consideras viejo. Eso es un engaño del diablo. La Escritura dice que Jesús llenó tu boca para que te rejuvenezcas. Habla la palabra para que te rejuvenezcas.
estoy explicando. Deja de decir, ay, que yo... Mira, a mí algo que no me gustan son las chilladeras. Si quieres te acercas, chillamos un ratito. Pero después de chillar, ¿qué sigue? Ya chillamos. Ya me contó toda su historia de, ¿cómo se llamaba aquella revista de esta de lágrimas? Era una revista de lágrimas y risas. O sea, ya chillemos un ratito por lo mal que nos ha ido, por las mujeres que nos han dejado. O sea, chillemos. Pero ya después, ya deje de chillar. Y si va a llorar, llore para glorificar el nombre del Señor Jesús. No llore, no utilice el llanto para mover a la gente. Ya alíñese y vea la palabra y tome la palabra. Porque si usted tiene problemas, yo también los tengo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo me he agarrado de Cristo. Y si yo he podido, usted también puede. ¿Me estoy explicando? Si vienes aquí por cariño, uy, mijo, pues a lo mejor te topas conmigo. Yo sí chiqueo a la gente, pero a veces estoy atendiendo otras cosas. Sí. Atendiendo otras cosas. Es que nadie me hizo caso y el domingo en la congregación. Viene para eso. Pues póngase un letrero. Abrázame. ¿Sí me entiendes? Si me ves, abrázame. Pero no creo que sea la forma. Si nadie me chiquea, tengo un Dios que me ama y que Él atiende mis cosas. Y con Él me regocijo. Y en Él, o sea, qué rara. Bueno, nunca me he quejado a través de un púlpito. He hablado testimonios de lo que ha sucedido en mi vida. Pero al final sé que ustedes no me van a resolver mi problema. ¿Me explico? A veces digo, ay, sí, aquellos que dicen, voy a levantar una ofrenda para cubrir mi necesidad. No. A veces veo la ofrenda que me dan, no. Más bien, mejor hay que darles porque están fregados. Yo siempre les digo, den la mayor ofrenda que pueden dar cada vez. La mejor, lo mejor, escojan lo mejor. No den lo sobrante. Aprendan a valorar la palabra. Eso deben de aprenderlo. Si no aprenden eso, por eso están limitados en sus recursos. Pero esa es otra historia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ley se basa en sus propios esfuerzos. Y fíjate cómo llegaron a verse ellos mismos. Números 14, ya voy a parar de esto. Y voy a ir a la parte... Números 14. Versículo 31. No, 13:31 que diga. 13:31. ¿Ya lo tienen? Oye, hija, ¿no tienes para niños? A ver. Aquí hay alguna situación que se tiene que arreglar. Es muy triste cuando no hay niños. ¿Por qué? Porque los niños son el futuro de cualquier lugar. Sí, la verdad, yo siempre pienso primero en los niños antes que en los adultos. Los adultos ya traen sus mañas. ¿Sí me explico? Hay que atender niños. Hay que preparar estudios para los niños. ¿Me explico? No que hagan guardería. Atiendan a los niños. Aquí me faltan ver los niños de tu hermano. ¿Qué onda? Pero sí, hay que estar trabajando con ellos, hijo. Al final ellos van a ser tus líderes. A veces uno anda rogándoles a los grandotes. Ay, yo no tengo tiempo. En cambio, los niños, si los adiestras desde el principio, esos niños se convierten en los líderes y en los predicadores. Yo por eso decidí dejar el fútbol. Porque un mes antes me habían puesto como líder de niños. Y al mes me ofrecieron irme a vivir a Toluca para ya jugar con Toluca. Y yo le dije a Dios,
me acaban de imponer manos. No voy a ver por mí, voy a ver por lo que tú me has dicho. Y decidí dejar el fútbol para atender a los niños. Ahorita esos niños son pastores, son predicadores, entre ellos está mi hija, Isabel. Porque atendí a esos niños. ¿Me explico? Así que piensen en los niños. Porque si no será como en tiempo de Josué. No atendieron a los niños y se levantó una generación que no conocía al Señor y terminaron adorando a otros dioses. ¿Me explico? Una congregación se ve si está trabajando bien, cuántos niños vienen. En mi congregación empezó a haber muy pocos niños. Estaban así, o sea, uno solo. Dije, no, hay que trabajar en eso, porque los niños atraen a los grandes. Y empezó Dios a mover estrategias y se puso una hermanita que su trabajo es los niños y los niños están enamorados y ahora los niños vienen. Eso hay que trabajar. Amén. Bueno, discúlpenme, es mi trabajo. Un trabajo de un apóstol es corregir lo que está. Dice, Dios le mandó a Timoteo, corrige lo que está deficiente. Y a veces que uno que viene pues ya tiene una experiencia. Jóvenes, trabajen con niños. Preparen el diciembre algo, actividades para los niños, para que los niños no anden pensando en Santa Claus. Santa Claus no existe, ¿eh? Sí, ya te quité la ilusión. No existe, ni los Reyes Magos, o sea. ¿Cuántos Reyes Magos hay? ¿Eh? No, bueno, sí, pero no estoy hablando de esos. ¿Cuántos Reyes Magos dice la Biblia que había? No dice número. ¿Y cómo se llamaban? Tampoco dice. A mí se me enojan cuando digo esto. ¡Ay, pastor, le quita la ilusión! No, lo que pasa es que le estás mintiendo a tu hijo. Tú le estás mintiendo. Si tú le dices que existe Santa Claus, esa es una ¿qué? Es una mentira. Y tu niño se va a desarrollar en una mentira. Es que le quita la ilusión. No. No es ilusión, es basarse en una mentira. Y sí, se vuelve una ilusión no es real. Ya me están viendo así con ojos de Santa Claus asesino. Ay, pastor. Mejor enséñale a tus hijos a que desarrollen fe en Jesús. Y que si quieren comprar algo, quieren algo, que crean en la palabra. Y Dios se los va a conceder. Digo, porque yo de verdad le menté la madre a Santa Claus porque yo le pedía varias cosas y me traía puras canicas y trompos. Nunca me traía aquellos juegos eléctricos que salían en familia con Chabelo. Yo decía, yo una lista larga y la ponía y me portaba bien y a la mera hora me salía con esa batida de babas. Dije, mira Santa Claus, agárrate las canicas y los trompos. Lo mismo sucedía, ya después me cambié de proveedor con los Reyes Magos y me salieron igual. Dije, no, ¿sí me expliqué? Sí, entonces enseñen a los niños. Si alguien ahorita está sufriendo por lo que escuchó, Santa Claus no existe. Sí, pues ese es mi trabajo, decirte la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero esa es otra historia. Capítulo 13, verso 31. Mas los varones que subieron con él, dijeron, ¿qué dijeron? No podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que. Entonces, ¿en dónde estaban enfocados? Terminaron viéndose como chapulines. Dice, a nuestro parecer, fíjate lo que dice. En el 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, ¿como qué? Como langostas. Eso hace la ley. Te enfoca en ti. En cambio, Caleb y Josué, ¿en quién se enfocaron?
en Jesús. Él nos puede meter. Él nos va a meter. Y al final se cumplió eso. Por cuanto en ellos hubo otro espíritu y me siguieron a mí, ellos van a entrar a la tierra prometida. La gracia. ¿Les doy el ejemplo del Nuevo Testamento? ¿O ya me callo? Vayan a Juan capítulo 5. Vamos a ver el capítulo de la gracia. Acabo, yo me voy hasta el rato. Yo tengo que estar hasta las 4:30. ¿Sí tenemos chance? ¿Sí? No, ya a las 8 y a las 8 yo tengo que estar en mi casa, mijo. Capítulo 5, versículo 1 dice: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ojo, ¿había una qué? Una fiesta. Lo tremendo que Dios dijo que en nuestro tiempo es de fiesta, pero hay muchos fregados todavía. Y vamos a ver. Esto que está revelando es como está mucha iglesia. Dice en el versículo 2: Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene ¿cuántos pórticos? El nombre de Betesda es casa de gracia. O sea, en realidad Jesús vino a visitar la iglesia. O sea, estaba a ver cómo está. Pero había 5 pórticos. ¿Y de qué estaba lleno esos 5 pórticos? Versículo 3. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban, ¿qué? Esperaban que algo sucediera. El movimiento del agua. ¿Por qué? Ahí te va. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. O sea, buscaban algo que se moviera y el primero que llegara, tu propio esfuerzo. Imagínate el que no tenía piernas ni brazos. ¿Sí? Como el chiste de tabique. ¿Sí escucharon ese chiste? A lo mejor es humor negro, pero pues lo voy a contar. Eran las olimpiadas de los de las personas discapacitadas, ¿no? Y era los 100 metros. Y ahí estaba uno sin un brazo, otro sin una pierna. ¿Sí? Y todos se aventaron, y entre ellos Tabique, el mexicano. Y se avienta Tabique. Pero Tabique no tenía ni piernas ni brazos. Pero se empezó a hundir. No, pues saquen a Tabique. Y cuando lo sacaron, ¿por qué Tabique? ¿Qué pasó? Se me acalambraron las orejas, dice. Dice, de esos chistes, ay, pastor, no se agache. Bueno, así lo contaba Polo Polo, el profeta de los chistes, ¿no? Sí. Pues aquí sucedía que en el lugar, en la casa de la gracia, había enfermos, donde se supone que debería de haber fiesta. ¿Pero por qué había enfermos? Porque estaban mal enfocados, estaban enfocados en un estanque que requería tu propio esfuerzo para recibir de ese estanque. Es la ley. ¿Me explico? A ver quién llegaba primero. Y maldito el hombre que pone carne por su brazo, mi propio esfuerzo. ¿Sí me explico? Estaban mal enfocados. Estaban esperando de tiempo en tiempo que se moviera. ¡Ay! Ahora sí, agárrese el primero. Yo creo que se aventaban unos contra otros. ¿Sí? Y el que tuviera mayores habilidades era el primero que llegaba. ¿Qué pasaba con los fregados? Vamos a ver un fregado. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años. ¿Cuántos? 38 años que yacía ahí. Ah, caray. Que estaba enfermo.
Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? O sea, ¿qué pregunta, no? Muchos dirán, ¿qué pregunta tan tonta? Pues claro que quería ser... No, él le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Por qué le preguntó eso? Para que él se enfocara en aquel que le decía, ¿quieres ser sano? Que dejara de ver el estanque y lo viera aquel que le decía, ¿quieres ser sano? Le estaba ofreciendo algo similar al estanque, pero de diferente manera. Pero fíjense el mal enfoque de este hombre. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, o sea, no tengo ni quien me ayude, y cuando yo voy, otro que dice, ¿cuántas veces? Ya llevaba 38 años ahí. Jesús le dijo, hey, estás mal enfocado, enfócate en mí. La gracia te dice, levántate, toma tu lecho, ¿y qué dice? Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día, tiempo de misericordia. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, ¿qué dice? Jesús me sanó, es el árbol de vida. El otro es el árbol de la ciencia del bien y no podía yo llegar ahí, no cumplía los requisitos, no alcanzaba el estándar que me pedía. Cada vez que yo iba, ¡pum!, llegaba otro primero que yo. No había ayudador. Pero el que me dijo, levántate, es Jesús. Es su favor, es su gracia. Dejen de enfocarse en sí mismos. La fe es creer en el favor de Dios, en su amor. Enfócate en su amor. ¿Cuántas veces estás enfocado que los doctores te van a sanar? Pues es este mismo caso, ¿no? No hay quien me ayude. No digo que esté mal que vayas con el doctor, ¿no? Pues, tú decides que vas a creer. Pero yo recuerdo que en la crisis que yo estaba pasando, aunque iba con los doctores, recibía muy malas noticias y las últimas noticias malas con respecto a mis movimientos, yo les dije a los que iban conmigo, ya no vuelvo, ya no quiero escuchar eso. Son puras malas noticias. Yo tengo que prestar atención a las noticias que me interesan, a estas. Entonces ya no vuelvo a escuchar eso. No digo que estén mal o no, pues ellos trabajan conforme a su conocimiento, pero me tengo que basar en las noticias que vienen del cielo, en su favor, en su gracia. Yo soy sano por las llagas de Jesucristo. Sí. Entonces, enfócate y escucha lo que el árbol de vida tiene que decirte. Ya no te enfoques en el árbol de la ciencia del bien y del mal, tu propio esfuerzo, tu propia habilidad. Yo recuerdo que mi papá nos contaba esto. Mi abuelo lo quería bendecir. Dijo, mijo, te quiero comprar un carro nuevo. Y él decía, no me lo compres. Yo te voy a demostrar que yo puedo. En cambio, mi tío decía, ay, pa, si no lo quiere él, me lo compras a mí. Entonces mi papá siempre andaba en un bocho o cucho y mi tío en carros nuevos. Y esa fue su tendencia a tal punto que la herencia que le correspondía a mi papá se la pasaron a mi tío. Mi papá se daba de topes después porque despreciaba el favor, por orgullo, por soberbia. A Dios no le demuestras nada. ¿Qué le puedes demostrar a Dios? Dime, ¿qué le puedes? O sea, aquellos que hacen, ahora sí te prometo, por esta, que ahora sí voy a cambiar. No, tú no cambias nada. Él es el que genera los cambios. Mejor humíllate. La palabra humilde es el necesitado. Te necesito, Dios.
te necesito. Si ya te metiste en un embrollo, métete con Dios y Dios te va a sacar. Yo siempre he dicho que a un profeta siempre se les meten en pozos. O los meten sus hermanos, o los meten los enemigos. ¿Sí? ¿No metieron a José a un pozo? ¿Quiénes lo metieron? A Daniel, al foso de los leones. ¿Quién lo metió? Sus enemigos. Jeremías, sus autoridades lo metieron a un hoyo. A David lo metieron sus perseguidores. Él se metió solo. Dice, tú me libras del hoyo cenagoso, dice Dios. ¿A quién metió? ¿Quién metió a Jesús a lo más profundo de la tierra? Pues todo el mundo espiritual, ¿sí me explico? O sea, pero ¿quién los sacó a todos? Dios, cuando clamaron. Lee el Salmo 18 y vas a entender qué hizo Jesús para salir de ahí. ¿No han leído eso? Salmo 18 dice, y clamé a ti, Dios, y tú me sacaste. Humíllate. Humíllate. Señor, tú eres la fuente de mi fuerza. Me esfuerzo en ti, en tu favor. Me esfuerzo en tu gracia. O sea, soy fuerte en tu favor, no en mi habilidad. En eso están mis fuerzas, Señor, en lo que tú puedes hacer, no en lo que yo puedo hacer. Yo solamente voy a seguir tus indicaciones. Heme aquí, ¿qué hago, Padre, para salir? Dirígeme de esto. Dirígeme en mi ministerio. Dirígeme en mi vida. Los jóvenes, hay muchos jóvenes que tienen miedo al futuro. Humíllense. Ya Dios determinó un futuro para ti y es exitoso. Te ha predestinado. Pero necesitas escuchar el plan. Humíllate. Humíllate. Dice la Escritura, cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón, como en el día de la tentación. ¿Cuándo? Cuando dijeron, no podemos. ¿Quién dijo que ibas a poder tú? Dios te dijo que Él te iba a meter, no que tú te fueras a meter. Dios te dice que Él te va a enriquecer, no que tú te vas a enriquecer. ¿Me estoy explicando? Entonces entonces, si no es mi trabajo lo que me va a enriquecer, ¿qué hago con lo que gano? Escucha a Dios. A lo mejor te va a decir, dalo todo. ¿Me explico? En cambio, ya ganaste tus 2,000 pesos a la semana. ¿Qué hago? Y agarras un billete de 200 y lo guardas aquí. Otro lo hace chiquito y en la cartera. Y etcétera. Y empiezas ¡Ey! A ver, Señor, tú me has bendecido con esto. Me has dado pan al que come y semilla al que siembra. ¿Qué hago con esto? Es semilla. A lo mejor te dice, entrégalo todo. Dale el diezmo a tu pastor y lo demás entrégalo. Es semilla. Y el que siembra abundantemente, ¿abundantemente qué? Vas a ver que empiezas a vivir a través de la fe. Poca gente he visto que opera de esas maneras. Hace poco tiempo yo estaba pasando una situación económica y de repente me pagaron un dinero que me debían. Eran como 80,000 pesos. Dije, con esto más o menos voy a salir porque pues, la carga financiera de mi trabajo puede ser mucho. Y Dios me dijo, entrégalo. Y con eso se financiaron varias cosas de la congregación. ¿Qué sucedió? Empezó a venir trabajo, y me los pagaban por anticipado. Solamente. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme